Bueno, aquí estamos con mi uniforme de la pandemia, por si acaso. Me volví a poner este uniforme que lo cargué por 2 años desde mi casa, que compartíamos las transmisiones. Hoy he vuelto a ponérmelo. Espero que es una evidencia también de cómo el duelo y el dolor que muchos han experimentado. Y esta semana que hemos predicado el domingo, viernes y hoy domingo, lo hacemos realmente con todo amor y con toda libertad para poder hablar de lo que tú conoces y lo que yo conozco, de lo que pasó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Qué comparto? Y Dios me puso esa palabra, la historia. Comparte sobre la historia, recordemos la historia. Y así tuvimos el domingo sobre la vida. ¿Cuántos han visto esta semana a Jesús con ojos nuevos? A ver, ¿cuántos han vuelto a verlo desde niño, desde joven, adulto y sus 3 años de ministerio que nos dejaron marcados? Y sobre todo, su mensaje. Y el viernes estuvimos aquí, gracias por acompañarnos acá. Mi amiga con su hija estuvo acá, también tuvieron otros invitados el día viernes, porque de eso se trata la Semana Santa, por ese caso, sobre todo los que no conocemos, de poder traer a alguien para que, así como ese etíope que estaba medio confundido, que ¿de quién habla Isaías? ¿O es de él o es de otro hombre? Pero ahí están los Felipes, así que gracias por estar acá. De una manera especial se lo digo, porque nosotros, como insisto, los cristianos sabemos la historia y necesitamos compartirla con otros. Bueno, hoy cierro esta temática con la historia de la resurrección, así que présteme la atención. Si alguien se está durmiendo, peñísquele por favor, échele agua, no sé, ahí hay un dispensador, échele agua si se está durmiendo. El hinduismo está considerado como la religión más antigua del mundo. Aprenda esto, por favor. El hinduismo está considerado como la religión más antigua del mundo. Sanatana Dharma. ¿Sabe lo que significa esto en hindú? Religión eterna. Sanatana Dharma significa religión eterna. ¿Por qué? Porque siglo II o III dice que ya estaba esta religión del hinduismo antes de Cristo. Bueno, a inicio de la nueva era cristiana. El hinduismo, junto al budismo, son la tercera y cuarta religiones más influyentes sobre este planeta Tierra. Cuando usted vaya cuando usted vaya a Asia, parte también de la India, usted se va a encontrar con que esta religión es la normal. Y sobre todo el hinduismo, sobre todo el tema del sur de Asia, es el hinduismo la religión oficial, y la mayoría, dice un dato, que quiere ser parte de esta religión porque es una de las religiones, como te dije, Sanatana Dharma, religión eterna, que es más antigua. Luego sigue en segundo lugar, el tercero y el cuarto está el hinduismo, y luego también se une el budismo, ¿no? Eso están ahí de la mano. Luego sigue el segundo lugar el islamismo. Eso yo le he hablado por algunas ocasiones, que es una sombra que sigue al que está en primer lugar, como es el cristianismo. Todos conocemos, insisto, ahora por las plataformas, nos envían invitación. ¿Quiere conocer sobre el Islam? ¿A cuánto le llegaron esa por las redes sociales? ¿Quieres conocer más del Islam? Dale clic y va a ver lo que te va a pasar. De una te llega la consolidación para que aprendas sobre el Islam. Él está en segundo lugar. Pero el cristianismo, a la cual nos pertenecemos, nos debemos, y yo quiero dejar puntualizado esto cuando hablamos de cristianismo. El cristianismo ha sido uno solo desde el primer siglo, que a través de los siglos han cambiado. Por eso tenemos cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, cristianos de toda categoría. Pero está en primer lugar todavía. El mismo que junto a sus fieles seguidores, a través de la historia, atención a este dato, dice tener vivo a su líder. Es el único, por si acaso, de las otras religiones. El cristianismo es el único que hasta el día de hoy decimos, nuestro líder, nuestro ejemplo y nuestro salvador está. ¿Cómo está? Eso no lo puede hacer ni el hinduismo, ni el budismo, ni cualquiera. La única, llamémosle así, por entre comillas, religión cristiana, es el que dice, mi Dios está vivo, que un día venció la muerte, que un día resucitó, y algo que nosotros lo sabemos de memoria, y que algún día Maranatha. ¿Qué significa eso? Algún día Cristo va a venir.
Y la única manera, quiero llevarte a esa experiencia que tú tuviste con el Señor, de comprobar que Jesús está vivo, es de una manera personal. No hay otra manera, no hay otra fórmula. Es que por medio de la fe tengamos un encuentro personal. ¿Sabe con quién? Con el Cristo resucitado. Y ahí comienza la gran experiencia de nuestra vida cristiana, evangélica. Lo añadimos porque fue por medio del Evangelio que comenzó el cambio, la transformación de coco y de mente. Alguien dice amén. Porque nos encontramos con el Cristo resucitado, fuimos lavados de coco y de corazón. Esa es la famosa frase en nuestro medio, ¿no? Peñísquele que se está durmiendo, que está a mi derecha, por favor, ayúdenme, por favor, que ponga atención, porque viene aquí, le pido 40 minutos nada más. Al que está en las redes también. Mire, ¿qué se escucha en nuestro medio? Te lavaron el cerebro, ¿sí o no? ¿Sí o no que eso se escucha en nuestro medio? Ya te hiciste, algo te hicieron en la iglesia evangélica que te lavaron el cerebro. Sí, cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, cambiamos nuestra mente y corazón. Y atención a este dato, comenzamos a crear nuevos hábitos espirituales. Comenzamos a leer, comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, comenzamos a servir a Dios. Nuestra vida cambia cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Para convertirnos al final ¿en qué? En sus discípulos, en sus voceros, en sus testigos de la resurrección. Y quiero preguntar a los que están aquí presentes, ¿tú estás siendo un testigo del Cristo resucitado? Dime sí o no. Porque si no, el cristianismo pierde sentido si no hablamos de ese Cristo resucitado. Por tal razón, por eso que el hinduismo, el budismo, el islam y todas las religiones que crecen de una manera exorbitante, marca la diferencia del cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un encuentro personal con el Dios Padre, con el Dios Hijo y con el Santo Espíritu de Dios. Alguien dice amén a esta eterna verdad. Aquí no se come cuento. Nadie se come el cuento, sino que sabe que cuando se encuentra con el Cristo, el Hijo de Dios resucitado, las cosas cambian. Y ahí podemos sacar pecho, por favor. Yo si te pido que lo haga. Ahora sí, o sea, no por mofa de burla a las otras religiones. Nosotros sí nos hemos encontrado con el Cristo resucitado. Está vivo. Mahoma murió. Los líderes principales del hinduismo, del budismo, están en la historia. Pero el único que está vivo es nuestro Señor Jesucristo. El sábado pasado terminé la materia de historia de la iglesia con mis estudiantes y yo algo le dije, que por favor estudie la historia de la iglesia. Pero le pedí una tarea muy personal y se las quiero presentar a ustedes, dejarla a ustedes. Escríbame la historia de su permanencia en la iglesia. ¿Cómo comenzaste tu vida cristiana? Y sabe que todos coincidimos en que un día nos encontramos con el Cristo resucitado. ¿Está de acuerdo conmigo y dice amén? Porque si no es vano, va vana la relación que tenemos con Dios. Y sabe que la mayoría de mis estudiantes dijeron que comenzaron con eso. El Señor me sanó, me perdonó, experimenté que Cristo está vivo, que es real. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que la mayoría, y yo me incluyo por si acaso, en esa historia de la iglesia, conforme pasa el tiempo, comenzamos a escribir ciertas escenas y guiones que no son tan buenas y agradables. Yo te he dicho que yo me he cambiado de 2 iglesias, ¿no? La primera, la iglesia tradicional católica. ¿Cuántos estaban ahí conmigo? Yo estaba ahí. Yo un día me alejé y volví por si acaso. Dije, voy a ver si en verdad el cristianismo es de verdad ya. Luego vine a la iglesia menonita, donde me enseñaron la palabra de Dios. Por eso hay cierto tinte menonita que yo tengo en la enseñanza sobre todo. Pero de ahí permanezco a la cual iglesia en la cual tengo ya muchos años, 25 años casi. ¿Y por qué te digo este dato? Porque cuando escriben la historia de su iglesia, alguien comienza a decir, en el 2.º año tomé decisiones, me cambié la iglesia, no estuve de acuerdo, no me pareció. Y sabe que la mayoría escribe eso. Y yo noté
¿qué sería? Un detalle que me llamó la atención. Que esas son las cosas que nos hacen, yo lo llamo, desenfocar de que seguimos al Cristo vivo y resucitado. Por las experiencias que nosotros transitamos y hacemos decisiones, cambios que podemos hacerlo con toda libertad. Resalto esto de la pregunta y que te la dejo de tarea a ti. Escribe cómo te ha ido, escribe tu historia dentro de la iglesia. Y estoy seguro que tanto mi vida como mis estudiantes, y estoy seguro que tú también, llegó un momento en que tú tomaste decisiones en la cual terminamos desenfocándonos de seguir y de servir al Cristo vivo y resucitado. Hoy, 17 de abril de 2022, el cristianismo está en primer lugar. Pero te doy esta noticia. Solo son números. Solo son estadísticas. Como dijo Reinhard Bonnke, con poca, ¿cuántos se aprendieron esa frase? A ver, con poca influencia. Somos millones, pero con poca influencia. Y esa es la verdad. Ahora, ¿dónde es que yo reviso esta parte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde es que comenzamos de influenciar? Vamos, a ver, pregúntale que está a tu lado. ¿Dónde comenzamos de dejar de ser influencia? Vamos, haga un ejercicio. ¿Dónde perdiste la pasión? ¿Dónde dejaste al Cristo tal vez crucificado? Porque conforme, insisto, pasan los años, está comprobado, el cristiano pierde su grado de influencia. Yo digo amén. ¿Alguien me acompaña? Yo concluyo de una manera honesta, de verdad, que es porque dejamos de ver al Cristo resucitado. Y agárrate de la silla con lo que te voy a decir. Vamos, agárrese de la silla. Porque parece que más nos conviene a los cristianos tener al Cristo crucificado y no resucitado. Repito esta frase. Con el pasar del tiempo, a los cristianos más nos conviene tener al Cristo crucificado que resucitado. Yo digo amén a eso en algunas partes de mi vida. Porque una cosa es caminar con el Cristo vivo. La iglesia se ha acostumbrado a que Jesús te dé sus sermones y nada más. Pregunto, ¿cuántos están aquí siendo enseñados por Jesús? Levánteme la mano los que están, pero diario por si acaso. ¿Cuántos llevan su devocional? Están desaprendiendo, están aprendiendo. ¿Cuánto? Porque en la vida cristiana es aprendo y hago. Y ese es nuestro problema, el hacer. El ser nos llenamos, nos pulimos, pero el hacer. Por eso insisto, que con el pasar del tiempo más nos conviene tener al Cristo crucificado que al Cristo resucitado. Mateo capítulo 16, verso 21. Vamos con los primeros discípulos. ¿Qué parece que le pasó algo así? Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿A quién le comenzó Jesús a dar estas noticias? ¿A quiénes? A sus discípulos. No a cualquier seguidor o creyente mediano que se puede encontrar. No, a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Te dejo de tarea en el libro de Mateo. 11 veces Jesús le recordó esto, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Pero como a veces he dicho de broma que los discípulos de Medio Oriente se parecen a los de Occidente. Por aquí le entra y sale por acá y hasta por la nariz. Nunca le dieron el interés de lo que Jesús decía. Vamos con la lista. Pedro, el más íntimo, el más cercano, el que de verdad hubiese como cachado y entendido que Jesús iba a pasar todo ese proceso, desechado, que iban a recibir látigo, iba a ser desfigurado, iba a morir, pero iba a resucitar. Pero Pedro fue el primero que, aunque estando cerca, no lo entendió. Ahora, ponga atención a esto. No solo que no lo entendió, no lo aceptó, no lo asimiló. Yo quiero abrir un paréntesis que te lo he dicho de una manera de verdad muy sincera. Yo
Yo por un lado, con mucho temor y respeto en esta pandemia, pero yo he tratado, como te he dicho, torpemente de comunicarte algo, de mejorar. Pero yo noto aquí a Pedro, ponte en el lugar de Pedro, estando cerca del Señor, que escuchando de la voz del Señor que iba a resucitar, pero Pedro no tan solo que lo entendió, sino que no lo aceptó. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Pedro cuando Jesús dijo esto? Le dijo: Jesús, ten compasión de ti, que en ninguna manera te acontezca esto. ¿No da gana de darle un cocacho a Pedro? O una cachetada así como le dio Smith. Bueno, perdón esta relación. Porque no lo aceptó y no lo creyó, estando cerca. Por eso te digo, yo abro paréntesis, y yo por eso te soy honesto. ¿Será que yo me estoy volviendo loco con la vida cristiana que estoy viendo y con la vida cristiana que llevo? ¿O es que estamos bastante bien? Pero ni Pedro pudo entenderlo. Por eso es que, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? A ver, ¿quién lo conllevó a tener esa posición y hablar de esa manera? Don Sata. Se dejó influenciar por sí, por esa voz, la misma que se escuchó en el Edén. Pero si ya había escuchado la voz del Señor, ¿por qué permitió que la voz de Satanás le conllevara a hablar de esa manera? Y sobre todo, insisto en esto, a que tú y yo nos desenfoquemos de las verdades eternas, de los propósitos de Dios, que eso es lo que nos pasa a la larga. Por eso el Señor le habló fuerte. No, bueno, le habló fuerte a Pedro, pero sobre todo al que estaba influenciando dentro de Pedro, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Aquí hay un joven que siempre me dice: pastor, ya déjeme de hacer bullying, usted toda me achaca, toda me critica. Pero ponte en el lugar de Pedro, tu íntimo, que de pronto se rayó el disco y el corazón. Sale de aquí, Satanás, vuélvete a tu casa, no quiero saber nada de ti. Lo bloquea del Facebook, las redes sociales, nunca más viene al discipulado, nunca viene al culto de oración, ni nada. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Ahora sí le habló a Pedro: me eres tropiezo. Dios mío, créanme que estas palabras, como es cuestión de oponerse, cuando uno es tropiezo en algo de las cosas de Dios, Jesús le habló ahora sí a Pedro y se lo dejó clarito: me eres tropiezo, Pedro, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque Pedro se estaba olvidando que la muerte y la resurrección eran parte del propósito de Dios. ¿Quieres seguir viendo la película que tú ya te la sabes? Después del viernes que lo arrestaron, ¿dónde se fueron todos los discípulos? A ver, hay un predicador muy irónico, me encanta y lo escucho. ¿Sabe qué él dice? Que una vez que lo arrestaron a estos discípulos, como ratones corrieron con el rabo entre las piernas a sus guaridas. ¿Y sabe qué fue, verdad? ¿Sabe dónde se fueron ellos? A sus casas. Corrieron, el único que quedó ahí amargado y triste, Pedro y Judas, confundido por lo que había hecho. Pero todos se escondieron. ¿Sabe quiénes? Se quedó cerca. Juan, el más joven. Y yo deduzco, ¿sabe por qué? Creo que María le rogó: mijito, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, no te vayas a esconder como los otros, quédate aquí cerca. Fue el único que estuvo. De ahí el resto, todos. Ahora, vamos al lugar de los hechos y de la historia. ¿Qué le pasó a ellos? ¿También Satanás o fue los temores? ¿Pero por qué no creyeron a la resurrección? A ver, vamos, hagamos un diagnóstico, juzguemos a esos cristianos que fueron muy malos de abandonar al Señor. Pero Tomás se gana el premio número 1. Tomás creo que fue el más alto en pedir evidencia y decir: yo no creo hasta que vea las huellas, las evidencias. Pregunto, cristianos hoy en día, ¿dónde nos cabe que luego que Jesús lo formó, le enseñó y sabía lo que le iba a suceder, se le fue? ¿Por qué se les hizo difícil creerlo? A ver, vamos revisando. A Pedro, Satanás es el culpable. Al resto que se escondieron, sus temores fueron más fuertes, sus miedos. Y Tomás le vino el espíritu de la incredulidad.
que pidió una fuerte evidencia. ¿Será que eso también nos pasa a los cristianos hoy en día? Que como ya lo sabemos, vamos minimizando la profundidad y el concepto de esta verdad eterna. Como te dije, quizás nos conviene tener a un Cristo crucificado que resucitado. Tal vez le damos chance a Satanás. ¿Quieres saber algo? A mí sí me habla. ¿A cuántos también le habla Satanás al oído? Que te pone cosas, tonteras, ¿ah? ¿A cuántos? Ya deja el cristianismo, deja el servicio, ya deja eso, no va a tener sentido. También he sentido temor. Y como lo he dicho, nosotros nos damos lujo como latinos de disfrutar de la vida cristiana y de vivir de la gracia. Porque no tenemos oposición ni del Estado ni de nada. Vivimos una vida cristiana lujosa. Lujosa entre comillas. Y de vez en cuando creo que Tomás nos toca el corazón y la mente y también nos pone ciertas dosis de incredulidad. A mí me ha pasado. ¿A quién más le ha pasado eso? Sí. Señor, y mira las cosas y seguimos y esto, Señor, ¿será verdad que resucitó? Nos pasa todo. Pero Jesús cuando purificó y limpió el templo, que también usted lo conoce, Él tomó el control. Hablo espiritualmente, ¿no? Porque no podía tomar el control, porque todo tenía el control el sistema religioso. Pero ahí había una mala situación. Y Él fue duro también en acción y en palabra con todos estos. Pero escuche esta profundidad de la verdad de la resurrección. ¿Sabe cómo le dijo Jesús a los judíos y a toditos, esa camada de religiosos? Destruir el templo, porque Jesús acababa de hacer una limpia, de volcar las mesas y decirle que se ha convertido en cueva de ladrones, que este lugar es para oración, para la enseñanza y para los milagros. Y le dijo el Señor, por favor, destruir el templo y al tercer día lo volveré a construir. Se volvieron locos toditos estos religiosos, el pueblo, los judíos. ¿Y sabe qué dijeron entre ellos? 46 años le tocó y gracias a Herodes, que aunque era malo, ayudó a construir ese templo. En 46 años se construyó este templo. ¿Y dónde sacas tú eso de que destruyanlo y en el tercer día lo volveré a construir? Nunca entendieron que Jesús hablaba de su resurrección. Ahora compara al discípulo con el religioso. ¿Qué diferencia hay? ¿Te acuerdas que te predicaba? Dime la diferencia el cristiano católico y el cristiano evangélico. Dime 7 diferencias. Pero dime, ¿los discípulos les fue fácil creer que Jesús resucitaba? No. A los religiosos ancianos y toda la camada de estos opositores del Señor, ¿entendieron? No, nunca le cachó, nunca se le prendió el foquito. Entonces yo noto que conforme pasa el tiempo, nos va pasando lo mismo a nosotros los cristianos. Y Juan capítulo 2, verso 22. Gracias al Señor que los discípulos tenemos una dosis de esperanza de salir de esa condición. Alguien diga amén a esa verdad. Que aunque estemos confundidos, llenos de temores, que el diablo nos marca el 1800, por ahí duda, tenemos esperanza en Juan capítulo 2, verso 22. Lea conmigo. Juan 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús le había dicho. Se acordaron. Por eso que cristianos, católicos, evangélicos, cada Semana Santa Dios nos da una oportunidad para que te acuerdes de lo que realmente pasó. Si de pronto estamos escuchando a Don Sata, la duda, la incredulidad o la religiosidad que nos mete en ese saco. Pero ellos se acordaron. ¿Y qué pasó cuando se acordaron? Creyeron que en la escritura y en la palabra que Jesús le había dicho que él iba a resucitar. Yo creo que el chip le cambió a los discípulos. Alguien dice amén a eso. Porque entendieron que eso estaba profetizado, que Jesús lo había dicho. Por eso te dije al principio, cuando tú tienes la experiencia del encuentro con tu Cristo resucitado, las cosas cambian porque cambian. Alguien diga amén y alabe a Dios porque así lo hace el Señor. Y te digo esto con toda honestidad y sinceridad. Yo le he dicho aquí estas palabras, no, Dios me pone esta palabra, me inquieta y por eso es que puso esta palabra. Recuérdale la historia
de su vida. Que insisto, tú la sabes, pero a veces la estandariza. Recuérdale cómo fue su muerte, pero recuérdale cómo fue mi resurrección. ¿Por qué tenemos esperanza los discípulos? Porque al final, y por si acaso no extienda mucho el tiempo, al final terminaron creyendo las profecías y las palabras del mismo Señor. Pero no la tuvo tan fácil Jesús, no tan solo por los religiosos, ni tan solo por los discípulos. Hubo un grupo que realmente, llamado los saduceos. Los saduceos eran un partido político judío opuesto al fariseísmo, por si acaso, en muchas cosas. 3 exactamente, y te la voy a compartir. Estos eran personas relativamente poco numerosas, pero tenían una elevada instrucción, por si acaso, graduados del seminario bíblico. Y en su parte eran ricos, o sea, tenía buena solvencia económica. Quiero que mires a este grupo de los saduceos, poco, de elevada instrucción, y tenían influencia en las posiciones altas políticamente. Es decir, estaban cerca de Herodes, había un grupo de los herodianos, y también los saduceos siempre estaban allá, en Carondelet, con todo respeto, porque tenían esa influencia y estaban dentro de funciones públicas. Te hablo un poquito más de la historia de los saduceos. En hebreo significa texeduquín o sadoquitas, que viene de la descendencia de Sadoc en la época de Salomón. Pero presta atención al significado de Sadoc, es decir, de los saduceos. Sadoc es cuando una persona es justa y recta. Es decir, que cuando en el tiempo de Jesús veían a un saduceo, ¿qué decían de esa persona? Esa persona es justa y es recta. Es decir, hace justicia y tiene rectitud. Ese era el título de los saduceos. 3 cosas de ellos tenían bien claro que nadie se las cambiaba. Número 1, negaban la resurrección. Dentro de sus escritos decían que el cuerpo muere igual con el alma. Y no me vengan con otro cuento. Yo en la mañana que volví a leer el mensaje, yo me ponía como los saduceos, ¿no? Porque usted sabe que el dinero le da posición al ser humano, y mientras más alto esté la posición, más arrogante se vuelve, hagámoslo así. Así que si el saduceo decía que no había resurrección y que el cuerpo moría junto con el alma, nadie le cambiaba eso acá, porque eran bien entrenados, bien preparados, de una buena, elevada instrucción que ellos tenían. Así que imagínense, cuando Jesús hablaba de la resurrección y un saduceo le escuchaba, ¿qué le decía el saduceo? Jesús, a mí no venga con ese cuento de la resurrección, nosotros no creemos. Segundo, los saduceos no creían en los demonios, peor en los ángeles. Nómbrele a Gabriel o a Daniel, vaya ya con ese cuento, peor el serafín, el querubín, no. E insisto, a rajatabla, como decimos en nuestro medio, no creían. Y por último, ellos no creían en el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, es decir, en la predestinación. Ellos dicen en sus escritos que tanto lo bueno y lo malo que haga cada persona, Dios no tiene que ver nada en eso, pero sobre todo en la resurrección. Ellos ¿saben qué se basaban? Porque ellos toman la ley, por si acaso. Si tuviera aquí un saduceo me dijera amén. Porque ellos dicen, yo no creo en la resurrección, o nosotros no creemos, porque Moisés no la dejó escrito en la ley. Y es verdad. En la ley no hay sobre la resurrección. Así que el saduceo se mantenía en eso. Pero me encanta cuando estos grupos vinieron al Señor. Aleluya. Porque el Señor atendió a todos. Alguien diga amén. Tal como eres y tal como estaban. Y en Mateo capítulo 22, verso 23, me encanta, de verdad, a mí me encanta cuando Jesús viene en este tipo de personas, porque determina cambiando el corazón y el coco también. Mateo 22, verso 23. En aquel día, acompáñame en esta escena y ya sabe cómo eran los saduceos. En aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Te imaginas? Vinieron elegantes, bien perfumados, bien chévere. Y vinieron a él, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron al Señor.
Por eso es bueno siempre preguntarle al Señor. Nos va a responder Él. Bueno, quiero dejarte que tú leas, pero te quiero resumir la historia de lo que le preguntaron porque le presentaron un caso. Y el caso que le presentaron es que en la ley decía que si en un matrimonio moría el hombre, que dicho de paso dice en la estadística que primero es el hombre que se va, dice las estadísticas, y esta mujer quedó viuda, la ley decía que si el que había fallecido tenía hermano, el mayor cogía a la esposa para que pueda procrear y tener familia. Pero ¿sabe qué le pasó en este caso que cuentan los saduceos? Que dicho de paso, no sé qué tenía esta mujer porque enviudó 7 veces. Repito, con todo respeto a las mujeres, no sé qué tenía esta mujer que enviudó 7 veces, se casó 7 veces. Tal vez creo que, no sé, algo pasaba allá adentro, ¿no? Pero insisto en el relato. Entonces ellos dijeron, finalmente la mujer murió. Eso dice la historia de los saduceos. Entonces la pregunta es, verso 28 del capítulo 22. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Yo quiero que revises la pregunta que le hacen ellos. ¿Por qué le narran algo que ellos no creen? Repito, ellos dijeron, preguntándole, en la resurrección, ¿por qué lo dice si ellos no creen? A mí me llamó la atención un tema de un mensaje: nadie muere ateo en las filas de la guerra de la vida. Al final del momento de la vida, nadie muere ateo. Porque ellos, que negaban la resurrección, le hacen la pregunta. Y mire cómo Jesús responde, por favor. Jesús le responde: ellos erráis. Es decir, no dan en el blanco. Pero aquí viene lo más duro. Ignoráis las Escrituras. La ignorancia es por la falta de conocimiento, pero sobre todo de entendimiento. Repito, la ignorancia no es solo ausencia de conocimiento, sino de entendimiento. Porque los discípulos, los religiosos, sabían bien claro la ley, pero no la cacharon, no la entendieron. Sigo el relato. Erráis, ignoráis las Escrituras y sobre todo el poder de Dios, que en la resurrección le dice, ni se casarán, ni se darán casamiento allá arriba, sino que todos seremos como ángeles del cielo allá arriba. ¿Creían los saduceos en los ángeles? No. Por eso Jesús le responde sabiamente, porque así es nuestro Señor. Él atiende cada una de nuestras inquietudes, seamos saduceos, fariseos, religiosos, cristianos, discípulos, sea como sea, nos va a responder. Y le deja bien clara. Ahora, por favor, préstame otros minutos más de atención. Con el tiempo nosotros también somos como esos saduceos, que ignoramos las verdades eternas y sobre todo el poder de Dios. Sigo el relato, capítulo 22, verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, que con esto creo que los liquidó a los saduceos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Esto es maravilloso. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Toma ahí, saduceo, en otras palabras. ¿Le está dando el aplauso al Señor o a los saduceos? ¿Ah? Oiga, yo cuando veo esta escena, créame, por eso te digo, lee la Biblia con ojos nuevos. Yo veo esta escena y yo solo me pregunto, si tú eras saduceo, ¿cómo te retirarías cuando llegaste a Jesús haciéndole la preguntita trampa? O sea, es duro cuando el Señor nos confronta y nos dice las verdades eternas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los discípulos, los religiosos, los saduceos? Que con el tiempo minimizaron. ¿Y sabe qué es lo que a mí, de verdad, te lo digo, me desafía? Tal vez pueda errar yo no soy perfecto, puedo errar en muchas cosas. Puedo olvidarme de algunas cosas de la Escritura, pero quiero decirte esto con todo el corazón. Con la larga lo que nosotros minimizamos es el poder de Dios.
Y por eso termina diciendo el Señor, Abraham tuvo su experiencia, Isaac tuvo su experiencia, Jacob tuvo su experiencia, porque la experiencia es personal para que tú experimentes al Cristo vivo y resucitado. Y ahí tú puedas decir, sí, Cristo está vivo. De lo contrario, es un engaño que nos hacemos en nuestras vidas. Y escucha, terminamos siendo viles religiosos dentro de las iglesias. ¿Sí? Que ignoramos, que minimizamos y que dejamos a un lado el poder de Dios. Por eso la cruz y la tumba ¿cómo están hasta el día de hoy? Vacías. Yo le he dicho que desde antes de la pandemia, por ahí estaba una cruz y para recordarme, me hace bien por si acaso, que está vacía, que ahí sufrió mi maestro, mi Salvador. Y la tumba sigue vacía. Pero lo único que pueden dar evidencia que Jesús resucitó son los testigos oculares. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que 2 años ya he predicado y lo nombro y lo seguiré nombrando porque es un ícono, es un buen referente para aquellos que torpemente estamos sirviendo para Dios y queremos mejorar. En Primera de Corintios dedica un capítulo 15, creo que son 58 y 59. Alguien confírmeme, ¿cuántos versículos tiene Primera de Corintios capítulo 15? Creo que son 58 y 59. Pero el apóstol Pablo dedica todo un capítulo respecto a la resurrección de los muertos y abarca una temática, por favor, general, no se le escapa ningún detalle. A ver, voy a verlo a todos en sus ojos y le voy a dejar de tarea. Léame, por favor, léase el capítulo 15 mientras llega. O sea, no almuerce si no lee el capítulo 15, por favor. A ver, ¿cuántos aceptan el reto? No almuerce hasta que lea el capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Amén? ¿Sí, está de acuerdo? ¿O está ayunando? Pero por favor, no coma. Pero léalo con ojos nuevos, léalo secreto, léalo ahí entre ustedes, que Dios te esté hablando. Pero en Primera de Corintios capítulo 15, verso 4, dice así: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 5, y que apareció primero a Cefas, o sea, Pedro, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. 7, después apareció a Jacobito, no el de actual, Jacobo el hermano del Señor, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Te pregunto, con toda franqueza, y responde, ¿tú te puedes poner en esta lista y decir también, yo me encontré con Cristo, con el Cristo resucitado? Por eso Pablo fue el último apóstol que escuchó la voz, aunque no lo vio, pero escuchó la voz del Señor. Lucas, cuando escribe en el libro de los Hechos, dice que el Señor estuvo 40 días después que resucitó. 40 días, exactamente 40 días. Primer capítulo del libro de los Hechos, verso 4, 5, por ahí está. 40 días, dando prueba indubitable, apareciéndoseles y hablándole acerca del reino de Dios, ya resucitado. Desde esa experiencia, desde los primeros apóstoles que vieron al Cristo resucitado, yo por eso no se me va esta imagen de Tomás, por eso Tomás dobló su rodilla y dijo, Señor mío y Dios mío, perdóname. Y Jesús sí perdona, pero te da el consejito: Tomás, no espere ver para creer, cree y verás. Desde ahí estos discípulos, la historia lo dice, que comenzaron a hablar, la segunda generación, la tercera generación, comenzaron a hablar solo de lo que oyeron. Los primeros tuvieron el privilegio de poder ser testigos oculares. ¿De qué cosa? De que Jesús había resucitado, que fue un acontecimiento glorioso que ellos, aunque tenían problemas, terminaron predicando de la resurrección del Señor.
No se la contaron otros. Ellos vivieron la película propia. Fueron protagonistas de esa escena de la historia, viendo al Cristo resucitado. Porque todo cambia en nuestras vidas. Todo cambia hasta que te encuentras con el Cristo resucitado. Alguien dice amén a eso. Todo cambia. Y el apóstol deja esta gran recomendación a tu vida y a mi vida en el capítulo 15 que estoy, verso 14. 15:14 da esta recomendación el apóstol. De verdad que fuerte, por si acaso. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Qué es algo vano? No tiene contenido, algo vacío, sin fundamento. Por eso las madres, sobre todo, déjate de andar hablando palabras vanas, ¿no? Porque no tienen contenido, fundamento. La palabra vana, y lo vano es falta de realidad, de sustancia y de entidad, y de identidad también. La palabra vana es cuando no tiene sentido o razón de ser la vida cristiana. ¿De qué serviría estar reunido aquí si no fuéramos conscientes por las Escrituras y por la fe y por el poder de Dios que Cristo está vivo aquí en medio de nosotros? No tendría sentido. Seríamos meros religiosos asistentes nada más a un lugar. Y eso es lo que te lo digo de todo corazón. Con el tiempo volvemos vanas las verdades eternas del Señor. Por ejemplo, ¿de qué te serviría venir aquí a escuchar si Cristo no resucitó? ¿De qué serviría haber invertido mi vida al ministerio? ¿De qué serviría la iglesia? ¿De qué serviría el ministerio, la fe, la esperanza? Peor el amor, ¿de qué serviría? Pero por el hecho maravilloso del poder de Dios, que Jesús resucitó de entre los muertos, el cristianismo marca la diferencia de cualquier otra religión. ¿Te das cuenta de eso? Por eso cada domingo, ¿qué hacemos? Como hoy. Venimos aquí a celebrar al Cristo vivo y resucitado, no a que pases el tiempo, ni te duermes, ni te desconectes. Si estás consciente que Jesús está resucitado, vas a celebrar y vas a experimentar a ese Cristo resucitado en tu vida, valga la redundancia. Mahatma Gandhi, ¿cuántos han escuchado de este hindú? ¿Nadie? Todos son buenos cristianos que no ven esos. Mahatma Gandhi fue un hindú, escucha este dato, hinduista de nacimiento. Es decir, que sus papás, desde que estaba en el vientre, bendijeron a Gandhi, lo instruyeron en el hinduismo. Y está comprobado que es más fácil que un cristiano se salga del cristianismo que cualquier otro se salga de cualquier otra religión, peor del Islam. Así que Mahatma Gandhi fue un hinduista y defensor de la no violencia. Este dato que dice la historia de Gandhi, supo beber de las otras grandes religiones con las que se encontró. ¿Y sabe dentro de cuál? Ellas. Él bebió del cristianismo, le sorprendió. Su valoración positiva de dichas religiones, que va más allá de la mera tolerancia, lo convierte en un ejemplo a seguir para entablar un diálogo productivo entre todos. Por eso queda en la historia Gandhi como un conciliador, como un ícono de la paz. ¿Qué cristiano de los siglos que ha pasado digan aquí? Es como Gandhi. Pero agárrate de la silla otra vez, por favor, los presenciales y virtuales, de lo que dijo Gandhi de los cristianos. ¿Sabe qué dijo Gandhi de los cristianos? Yo considero el cristianismo, dice, como se practica actualmente en Occidente, o sea, nosotros, no en Oriente, en Occidente, como una negación del cristianismo de Jesucristo. Quiero volver a leerlo por si acaso le esté pasando lo que le pasó con la resurrección a los discípulos. Dijo Gandhi, yo considero que el cristianismo, como se practica aquí en nosotros, en Occidente, como una negación del cristianismo de Jesucristo. ¿Saben qué está diciendo Gandhi? Ustedes no viven lo que predican. O sea, ustedes están negando las verdades que dicen creer. Y Gandhi no era cualquier loco y chiflado para decir.
Agárrate más de la silla, dijo Gandhi. Que por si acaso, parece que quiso ser cristiano, pero mire cómo fue él con esta otra frase. Yo sería cristiano, dijo Gandhi, de no ser por los mismos cristianos. Pregunto, ¿qué vio de mal Gandhi en los cristianos? Y por eso Gandhi, dice la historia, nunca se hizo cristiano, porque no vio en los cristianos cristianos verdaderos. Repito la frase de él, yo sería cristiano de no ser por los mismos cristianos. Y dice la historia que por eso permaneció en el hinduismo hasta que murió, aunque sigue siendo un ícono y un referente. Yo aludo otra vez a esta palabra de este famoso predicador que luego de escuchar esto, y no sé si este mensaje te ha llegado a tu corazón, pero yo concluyo que si esa es la realidad del cristianismo de Occidente de hoy en día, que minimizamos la vida, la resurrección o la muerte del Señor, estamos fregados como cristianos. A menos que nos reivindiquemos con la historia y con el Cristo resucitado y vivamos de acuerdo a la vida gloriosa, maravillosa del poder de Dios y veamos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra nación, dicho de paso, que para eso Cristo está resucitado. Me hubiese gustado conocer a Gandhi y que me la diga así clarita en qué es lo que yo estoy fallando, que no muestro a Cristo. Así que presenciales y virtuales, hoy quiero decirte estas palabras para concluir este mensaje final de la Semana Santa del 2022. No nos queda más que tomar una profunda y seria decisión y volver de verdad al cristianismo. Permitir que el Espíritu de Cristo te persuada. Cuando Pablo estaba haciendo su defensa, le dijo al rey Agripa, luego que escuchó a Pablo, no. Si está con sueño, póngase de pies, por favor. Si está desconectado, conéctese con el Espíritu. Cuando luego de escuchar a Agripa, a Pablo, que era un mejor predicador que acá, le ponían atención. ¿Sabe qué dijo el Pablo? Dijo Agripa, por poco me persuadas. ¿Sabe que yo noto, estimados? Insisto, a mí me pasa a veces. Que a veces somos convencidos, sí, por una verdad, pero que no hacemos nada para llegar a una convicción fuerte que consolide nuestra vida cristiana. Y por eso le doy la razón a Gandhi, porque no vio en nuestras vidas o en el cristianismo de ese tiempo que Cristo estaba vivo en tu vida y Cristo estaba vivo en mí. Por eso Pablo dijo, ¿qué dijo la palabra frase de Pablo? A ver, ¿qué dijo? ¿Ya no vivo yo? Creo que Gandhi sí se sacaría el sombrero al apóstol Pablo y a los cristianos del primer siglo. Pero muchos cristianos transitan en la iglesia convencidos nada más. Y hasta cuando tú decidas estar. Pero cuando tienes convicción, cuando tú maduras en tu carácter, en tu vida cristiana, las cosas son otra cosa. ¿Y sabe qué? Sobre todo, cuando tú caminas con el Cristo resucitado. Ahí vas a hablar a otro de tu Dios y marcarás la diferencia del islamismo, hinduismo o cualquier otra religión que, como te dije, como monstruo, esta frase lo digo con respeto, crecen drásticamente. Hace poco hablaba con un joven que le he dicho, si vas a servir, vente media hora antes, un consejo de los líderes, ponte de pies, por favor. Y sabe que le comenté esto. ¿Por qué me hablaba de cierta persona? Voy a llamarlo así, un cristiano testigo de Jehová, así le voy a llamar. Todos conocemos. A ver, ¿cuánto conocen a un testigo de Jehová? Conocemos. Y él me dice que tiene un compañero de su edad que desde chiquito está siendo testigo. ¿Y sabe qué yo le dije? De los 7 años que tengo aquí viviendo, yo vi al frente cómo visitaron
a una adolescente y luego de 2 años ella ya es parte de la comunidad de los testigos de Jehová. Y yo le decía a este joven una frase que también aprendí en la pandemia: a nosotros nos encantan oponernos los cristianos evangélicos y no proponer. Y yo le hacía una pregunta: ¿qué aprenderíamos de los testigos de Jehová? Que estudian bien, que defienden bien su doctrina, pero no solo la defienden, sino que la practican. Y yo le decía: ¿sabe qué es bueno aprender de ellos? Su perseverancia. ¿Qué decimos nosotros los cristianos evangélicos cuando queremos predicar a Cristo? Yo prefiero sacudirme los piecitos. Satanás duro de corazón, incircunciso, que te vaya al infierno. Y ahí lo dejamos. Pero ellos persisten, perseveran. Y así como los saduceos, no fácilmente tú le cambias lo que ellos creen. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta: ¿Cristo realmente ha sido real, vivo, resucitado en cada uno de nosotros? Y antes de orar te lo digo así, como parte, como una autocrítica. Dios nos está dando una chance en medio de esta pospandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos disfrutando de la vida religiosa? ¿O marcaremos la diferencia de ser la iglesia del Cristo vivo por el cual va a venir? Así murieron todos los apóstoles, diciendo: Cristo resucitó. ¿Cómo vamos a morir la generación actual de cristianos? Tal vez a algunos le incomode esta prédica, pero ¿sabe qué? Como siempre me paro aquí con el temor de Dios y con la bendición de Dios para decirte que no estamos bien. No estamos bien como cristianos. Y que necesitamos mejorar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y la única manera de mejorar es encontrarnos con el Cristo resucitado. Oremos por favor en esta mañana. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Tú nos hablas, nos has hablado, nos sigues hablando. Sigues tocando la fibra de nuestro corazón para hacer algo en el mismo, Señor. Y por tu palabra me permitiste que recordara y recordarle a tu pueblo, a tu iglesia presencial y virtual, que la vida de Jesús es digna de imitar. Y la realidad es que con el pasar del tiempo dejamos de imitar a Cristo. Nos volvemos meros religiosos. Yo he transitado años en eso, por si acaso. Nos desenfocamos de ver la vida de Jesús, su ejemplo, su mensaje, su pasión, su dedicación, su amor, su entrega, su sacrificio, sus prioridades, sus compromisos. Vivimos cómodos, llenos de excusas, llenos de actitudes que afectan su cuerpo, la iglesia del Señor. ¿Qué no hablar de su muerte? La minimizamos y la realidad es que obtuvimos beneficios de aquí para la tierra y para la eternidad. Y la gran verdad eterna es que Cristo resucitó. Y los primeros discípulos le costó entenderla, y yo lo admito. Estos 2 años han sido duros. Estos años no han sido fáciles. Pero si hay algo que marcó la diferencia es que nuestro Dios está vivo, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y la única manera de que Dios sigue persistiendo en nuestras vidas es para que la historia diga: yo vi en tu vida que Cristo estaba vivo. Yo vi que tu cristianismo es verdadero. Yo vi que tu cristianismo da fruto. Yo vi que tu cristianismo es de compromiso y que dejas prioridades y dejas legado. Recuerda, el cristianismo solo es número, con poca influencia. Pero hoy toma la decisión. Hoy decide manejar prioridades y decir: Señor, perdóname. Perdóname por ser ese cristiano en la cual me he encasillado, opaco, enfermo, sin fruto, sin pasión, sin compromiso.
sin hacer otro discípulo para que también continúe el legado de predicar que Jesús resucitó. Haz un compromiso el día de hoy. Dile al Señor: ayúdame a ganar una alma, a predicar del Cristo resucitado. Ayúdame, avívame, ponme el fuego. Yo no quiero seguir siendo individualista, egoísta con esta verdad que está en mi corazón. Comprométete ahora, que ya pasa esta semana de recordatorio, pero ahora estamos nosotros, sus discípulos. Revisa tu corazón, mira en qué estás fallando, en qué eres débil, en qué tú eres fuerte, y seguro que marcarás la diferencia con cualquiera cientos de religiones que hay, de predicar al Cristo vivo y resucitado. Señor, oro por tu pueblo, oro por cada discípulo. Tal vez estén escuchando la voz de Satanás, así como Pedro. Tal vez están en sus temores, tal vez están confundidos, tal vez no quieren aceptar la verdad, como Jesús le dijo a estos saduceos: ustedes hierran, ustedes ignoran las verdades y ustedes sobre todo ignoran el poder de Dios. Vamos, iglesia, ora. Oremos para ver el poder de Dios, del Cristo resucitado en nuestra casa, en nuestra familia. Ora por tu familia, ora por nuestra nación. No puede más la oscuridad. Jesús resucitó y está vivo para cambiar naciones. Alguien diga amén. Jesús puede cambiar esta parroquia, Jesús puede cambiar los vecindarios, Jesús puede cambiar las ciudades, Jesús puede cambiar las naciones. ¿Sabe cuándo va a ser posible? Cuando tú y yo prediquemos al Cristo resucitado. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, perdóname. Perdóname si mi actitud, mi fe mínima tal vez, te he mantenido como que tú estuvieras en la tumba o en la cruz. Perdóname, Señor. Pero hoy tomo la decisión de decir, como dijo el apóstol Pablo: yo ya morí, Señor, para aceptar tu vida gloriosa, tu vida resucitada. Ayúdame en mi vida cristiana, dile al Señor. Ayúdame a mi vida como discípulo. Líbrame, Señor, de tener esa mentalidad de saduceo. Líbrame de tener esa mentalidad de los ancianos religiosos, escribas, fariseos. Líbrame, Señor, de aún ser como aquellos discípulos que tenían esa mentalidad de no aceptar y creer que Jesús iba a resucitar. Ayúdame en mi vida cristiana. Vamos, hermano, ora. Porque ahora nos toca a nosotros dejar escrito la historia que se vio al Cristo vivo dentro de la iglesia y fuera de la misma, de estas cuatro paredes. Oro para que así sea. Oro también por los que se conectan y escuchan este mensaje. La diferencia entre una religión y otra es que Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, está vivo. Por eso es que oramos, por eso celebramos, por eso pedimos, por eso clamamos y por eso creemos que Jesús está aquí presente y está allá en tu casa también. Porque Él está vivo. Y si quieres repetir esta palabra conmigo, repite estas palabras y di tu nombre al final. Dios fue el Dios de Abraham, Dios fue el Dios de Isaac, Dios fue el Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios vivo. Y yo tengo un Dios vivo que algún día quiero que se recuerda que fue el Dios vivo de Leonardo. Di tu nombre ahí. Di tu nombre ahí. Que muchos digan: el Dios de esa persona fue un Dios de vivo, no un Dios de muerto. Alguien dice amén a eso. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, gracias porque tú nos amas y quieres cambiar la historia que estamos escribiendo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Vamos, digámosle juntos: cámbiame, 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 Señor, cámbiame. Eso es lo bonito y lo real, lo glorioso del cristianismo, que si hay cambio, si hay cambio de parte de Jesús resucitado. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame, cámbiame. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame, Ayúdame, Señor. a ser
Alguien dice amén. No te sientes, por favor, ya finalizo. Los que han pasado o experimentado Universidad de la Vida saben que en la quinta semana son temáticas que se tratan para tener un encuentro con el Señor. Y cuando tú de verdad te decides a tener un encuentro con el Señor, vas a experimentar que Cristo está vivo y puedas seguir aprendiendo de Él, siendo enseñado por Él. Te desafío a que tomes decisiones intencionales, procesos intencionales para que nuestra vida cambie y demos fruto para Dios. Gracias a los presenciales y virtuales, así hemos finalizado esta semana mayor, esta semana santa, en predicarte el domingo de la vida, el viernes de la muerte y de la resurrección. No te olvides de compartir este mensaje. Te lo pido para que Cristo sea escuchado en otras vidas y en otros corazones, como lo he testificado. Parte de mi familia, mis hermanos y parientes ahora tienen la oportunidad de escucharnos. Visitamos a un recinto en el cual nosotros lo llevaremos en el corazón, Caimito, a hermanos que escuchan la prédica. Y lo único que le dije es, si los vuelvo a ver por ahí los bloqueo. Porque usted tiene en su iglesia donde hacerlo, pero le pedí un favor. Si usted va a escuchar el mensaje, compártale con una familia y un amigo, porque ahí cumplimos la gran comisión. Me despido y gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad. Amén.